Muy bien, pues entonces abrimos el turno de preguntas. No sé si tenéis alguna cosa que queráis comentar en relación a estos aspectos del desarrollo, del aprendizaje. Shall I? Do you want to start? Yeah? Yeah, sure. Why not? What I would like to say is that how it is important, it is very important to have full assessment, neurological assessment, psychological assessment, autism, and I keep saying if we have MRIs, please, it's very important too. And all the assessment should be repeated. I ask you to fill in a questionnaire that Jimena has got for, and is about behavior. And this is all I want to say. Thank you. Sí, Cosme, está. Bueno, enhorabuena a todos los ponentes por vuestra presentación. Una de las características que creo estar viendo en todos los niños con síndrome de Jacobsen es los problemas a nivel psicomotriz de hipotonía. ¿Cuál piensan ustedes que puede ser el origen de estos problemas de los niños? One of the reasons. El origen a nivel neuroanatómico, el origen a nivel global, el origen de los problemas I must say first that I'm not a neurologist. And I think hypotonia is one cause, but it's not the only one. Because mental retardation also gives difficulties in improving, getting physical advance. Sometimes you see things, but your brain is not able to evaluate what you see. Or you hear and your brain is not able to. So if mental retardation is severe, it could be one cause, and then there are also physical. Sí, pero más bien creo que es al revés. O sea, el retraso psicomotor de estos niños en lo que suele también retrasar todo el aprendizaje, todo el aspecto cognitivo del aprendizaje. El problema principal, como se ha explicado en la charla sobre el desarrollo del sistema nervioso central, es que las conexiones neuronales de estos niños son deficitarias. Eso hace que tanto el área cognitiva como el área motora estén afectadas simultáneamente. En el síndrome de Jacobsen, una cuestión es que tu afectación motora, síndrome de Jacobsen y otros muchos, tu afectación motora no es la que causa tu alteración cognitiva, ni tu alteración cognitiva la motora. Es una disfunción del funcionamiento global del cerebro el que condiciona que tu desarrollo psicomotor sea anómalo. El concepto de desarrollo psicomotor o retraso psicomotor es algo que a mí, si me permitís, quisiera matizar un poco, porque en el lenguaje español puede tener una connotación benigna, ¿verdad? Si es un retraso, quiere decir que en un momento dado alcanzaré la normalidad. Bien,
desde el punto de vista del terapeuta o del médico o del rehabilitador, y corregidme si me equivoco, por favor, lo que nosotros definimos con retraso psicomotor es una evaluación retrasada con respecto a unos ítems que en una primera edad son fundamentalmente motóricos. Es decir, en un lactante o un niño menor de 1 año es muy complejo que uno vaya a poder evaluar el lenguaje, puesto que no se ha desarrollado. En la mayoría de los casos nosotros hablamos de retraso psicomotor, aunque hay quien empieza a hablar también de discapacidad motora, discapacidad psíquica, pero no es más que una manera de describir una circunstancia. Para nosotros no necesariamente tiene que ser benigno, y de hecho no lo es en el síndrome de Jacobsen en ningún caso. Entonces, es el cerebro que no coordina bien, que no recibe bien y que no manda bien el impulso, es decir, una afectación global, la que determina que determinadas cosas que yo tendría que hacer las haga más lenta o incluso en algunos niños nunca llegue a hacerlas. ¿Qué ocurre? El cerebro aprende de repetir algo. Es decir, si yo, y aquí hay quien puede explicarlo mucho mejor que yo, si yo aprendo a hacer un círculo o a coger un objeto pequeño, al principio me puede costar mucho trabajo, pero ese circuito que está enlentecido, si yo lo repito un determinado número de veces y siempre y cuando tenga capacidad para hacerlo, y eso es fundamental. Es decir, yo nunca podré hacer aquello que no tengo capacidad de hacer, por mucho que me entrene. Me pueden ustedes poner aquí, estamos cerca de las torres del señor Florentino Pérez, nunca seré como Beckham, ¿verdad? Pero es posible que si tengo capacidad y me entreno puedo llegar a hacerlo, pero puede ocurrir que no tenga esa capacidad. De hecho, a partir de unas determinadas edades, determinadas capacidades que no se han conseguido difícilmente se van a conseguir nunca. Hablamos, por ejemplo, de lenguaje, o hablamos de sedestación, o hablamos de deambulación. Y estoy hablando de cuestiones muy groseras. Es decir, un niño que a una determinada edad no habla, prácticamente ya sabemos que no va a hablar, o que no anda, prácticamente seguro que no va a andar. No sé si eso contesta un poco mejor a su pregunta. Sí, me refería a ver si se tiene alguna idea de qué zonas, qué circuitos pueden estar más conectados o más mielinizados, o es una, creo, como has dicho, una situación global, ¿no? Es global, pero va a depender de cada niño. Es decir, lo que sí conocemos es que genes afectan, pero luego a ti o a mí nos afectarán de diferente manera. Pero no hay una idea clara de qué zonas están... No, es que no hay una homogeneidad en la afectación de un niño o de otro. Y de hecho hay aquí 15 o 20 niños y cada uno es un poco diferente. Sí, pero como hay, digamos, áreas de funcionamiento que están afectadas, por ejemplo, el tono muscular o la atención o, por ejemplo, las conductas estereotipadas o... Yo creo que dentro de la afectación cerebral global, lo que sí que tenemos claro es a qué nivel, yo creo que la pregunta va un poco por ahí, a qué nivel neurológico se realiza el control motor de los músculos. Hay una vía que se llama vía extrapiramidal y vía piramidal que en sus orígenes se encargan del control motor a nivel muscular. Yo creo que difícilmente podemos decir a qué grado está afectado el sistema piramidal o a qué grado está afectado el sistema extrapiramidal, pero sí que parten de ahí todos los estímulos, estímulos neuronales para conseguir que los músculos tengan un tono adecuado a nivel postural, a nivel motor activo, a nivel pasivo, pero es a nivel de esas vías motoras. Después, sí que es verdad en el sentido de la plasticidad neuronal y la fisioterapia, partir de la base de que la estructura la estructura cerebral tal cual está y tal cual está afectada por el síndrome es la que es. Quiero decir con esto que aunque la posibilidad de mejora o la posibilidad de aprendizaje con las técnicas terapéuticas que podamos emplear, recurrimos a la plasticidad neuronal y a intentar enseñarle al niño otras vías para conseguir distintos logros motores. Pero sí que es muy claro, muy importante poner en claro que
partimos de un cerebro que es el que es y partimos de una posibilidad de plasticidad neuronal que puede ser distinta en cada caso. De manera que muchos padres nos preguntan, pero mientras más fisioterapia y mientras más sesiones tengan, más rápido va a mejorar o más evolución vamos a notar. Muchas veces no es así. Es importante sin duda la terapia, pero no por más sesiones y por más que hagamos no vamos a evolucionar de forma exponencial, porque tenemos una base neurológica que es la que es. Remachando un poco más, yendo a un nivel más pedestre, toda la información genética es necesaria. Y todo funciona con una precisión absolutamente milimétrica. Si falta o sobra material cromosómico, uno puede esperar problemas. Si falta suficiente cantidad de material cromosómico que se detecte en un análisis de cromosomas convencional, quiere decir que se ha perdido mucha información genética. Y procesos complejos como el crecimiento, funcionamiento intelectual, donde la mitad de los genes se expresan en el cerebro, la construcción de la cara, que es un complejo, que es un proceso también muy complejo, todo eso se va a ver afectado. Entonces, bueno, pues quiero decir que uno puede esperar ese tipo de problemas. Sí, quizás la haya planteado mal la pregunta, pero es que como me surgen un montón de ideas a partir de todas las investigaciones que se están haciendo, pues de los rasgos fenotípicos de estos niños, también creo yo que es una idea vincular también la investigación a todo el campo y de hecho se están haciendo con manifestaciones específicas, como puede ser el corazón, como puede ser trastornos específicos del comportamiento, como son trastornos del espectro autista, pero hipotonía en general no deja de ser una cosa muy inespecífica, ¿no? I'd like to, if I may, add something. I am absolutely certain, I think I'll have a few more minutes to talk specifically about some treatments based on the genes. But I want to share with you a scenario that I think will be very practical for you to appreciate for your children, to illustrate the kinds of challenges that your children are facing in terms of learning. So what I'm going to tell you is based specifically on what we've learned about children with Jacobson syndrome. So imagine you are a child with Jacobson syndrome, and these are the problems that you have, not having anything to do with the genes specifically. We know that children with Jacobson syndrome have problems with sleeping, so oftentimes, most of the time, they might feel very tired and have a hard time focusing because of that. They have chronic constipation, so they feel pretty lousy because of that. They might have problems with hearing and or their vision. And we talked about the hypotonia, which might make it more difficult just to sit up straight to listen to somebody. They have a hard time fighting infections, so they're walking around frequently with chronic ear infections, colds, this kind of thing. So think about all those things that are just going to make you and I feel miserable. Imagine what a challenge that is for your child when you're trying to teach them and help them to learn, when they just probably feel pretty lousy a lot of the time. And the reason why I bring this up is I think by coming up with a multidisciplinary approach to treat a lot of these physical problems, independent of the genes that I'm going to talk about in a minute, that you can help your child to feel a lot better. And if your child feels better, they're going to be much more responsive to learning. I think. Can I add one word before you go on? 2 words. When I first went to Pforzheim and see children with the Jacobson, there was a girl with a severe ptosis, with scoliosis, with kyphosis. She was like that, and she's Julia. And she also had squint, and she was going up and down the stairs.
So I thought she was very brilliant. And now you're gone. No, that's all I wanted to say for that. So, did you want me? Are we ready for? Did you want me to do my presentation now? Do you want to? Yeah, sure. Yeah. Okay. Well, Do people want to take a break for a couple of minutes just to? Yeah. Buenas tardes. Quería saber, os había aprendido mucho de cómo afecta el síndrome de CQ, tanto a nivel físico por la hipotonía, todo aquello que genera, la parte psicológica, sobre la parte inmunológica, que me quedé impresionado. Quería saber si hay indicios de los estudios que se hayan hecho, si afecta también a lo que es la parte creativa o la parte del libre albedrío del niño, o si eso va más con la persona. Gracias. What's the question? What? I think everybody in the room can answer that better than I can. I can tell you this. I have been amazed by the capabilities that these children have. I'll give you one example. At our last conference, one of the first children that I learned about many years ago, who's from Los Angeles, comes from a very musical family. You know who I'm talking about. And his grandfather loves to impersonate Elvis Presley. And now he's the future president. And this young man now, who I think is 18 years old, who has the large deletion that, as I told you, causes very significant cognitive impairment, stood up in front of the whole room full of families and sang a song by memory that I, in my wildest dreams, could never be able to do. Thank you. That actually answered my question perfectly. But to me, I never cease to be amazed by the capabilities that your children have. And I learn from them all the time. I agree. It's taught me a huge amount. I should say, I never thought as a cardiologist I would be learning these things, that's for sure. And the other way around, upside down. Buenas tardes. Quería preguntar cómo puedo entender yo como madre si mi hija tiene una componente autística, si hay algunos síntomas, hay algún examen para hacerle, o mediante los juegos que ella hace en casa o su comportamiento en casa. ¿Cómo puedo hacer para entender si tiene una componente autística? Gracias. Yo creo que lo correcto y lo más indicado es que sea valorado por un profesional. En estos casos, nosotros cuando valoramos a un paciente que pudiéramos sospechar que tiene rasgos del trastorno autista, del espectro autista, los remitimos a la valoración por psiquiatría infantil. Ellos tienen validadas distintos test y distintas pruebas que hacer al niño para dar un diagnóstico formal de si tiene o no rasgos. Gracias. I agree entirely with that. ¿Es recomendable que un niño, siendo aún pequeño, en mi caso son 2 años y medio, reciba la atención del logopeda en previsión de que pueda tener algún problema el día de mañana con el habla? Yo creo que tendríamos que valorarle de forma individualizada y ver qué grado de desarrollo del lenguaje tiene acorde a la edad de la que partimos. Si el niño va desarrollando un lenguaje de forma aceptable para la edad, simplemente darle seguimiento, eso sí, no dejarle ahora habla bien para su edad y no hace falta más, no. Darle a partir de la base de cuando lo exploremos y dar un seguimiento de esa evolución del lenguaje. Y en el momento en que veamos que hay un estancamiento o que no
o que no avanza, pues obviamente de forma precoz pautar el tratamiento. También, hay también una tarea que hace el logopeda, que no es exclusivamente de lenguaje, que es el fortalecimiento de la musculatura orofacial y miofuncional. Y eso puede ser previo a toda la cuestión del lenguaje. De hecho, hay muchos chiquillos con síndrome de Jacobsen y otros problemas que tienen dificultades a la hora de tragar, a la hora de posicionar la lengua, a la hora de mover la mandíbula y eso, si bien no es logopedia en el sentido que tenemos pensado como afectación del lenguaje, y hay veces que es realizado por logopedas, otras veces realizado por fisioterapeutas o lo que se conoce como terapia orofacial, ¿verdad? Que a veces, y se pueden utilizar ahí además, bueno, tú lo sabes mejor que yo, muchos tipos de actuaciones, de terapias, de vibraciones, de electrodos incluso, en fin, depende incluso para problemas de babeo, también se han aplicado. Todo va a depender de cada niño. Yo creo que como tú has dicho muy bien, la evaluación individualizada, como todo en la vida, lo es todo. Es decir, no depende exclusivamente de tengo síndrome de Jacobsen. Y yo aquí sí quisiera ver aquello que nos une a procesos mucho más conocidos como el síndrome de Down, ¿verdad? El síndrome de Down lo identificamos por la calle, pero el síndrome de Down es tan diverso como cada una de las personas que tienen síndrome de Down. En el síndrome de Jacobsen, si bien hay una serie de cromosomas que faltan y que tienen una función, existe una diversidad tan interesante, tan rica y tan variada como la que existe en cualquiera de cada familia. Comentabas antes lo del libre albedrío, pues va a depender de las características del niño, de la persona, por supuesto, de la afectación, pero es cierto que vemos enormes delecciones con niños capaces de hacer cuestiones que nos llaman mucho la atención. Por tanto, y se puso antes una diapositiva muy interesante sobre qué ocurría en un entorno rico, ¿verdad? Y cómo, incluso, salvo que tengas la absoluta carencia de ambos genes, la presencia parcial de capacidad se abre paso cuando tienes suficiente estímulo. Quizás no llegues a la normalidad, pero desde luego es muy interesante. Y es algo que tenemos que... Esa individualidad no debemos perderla nunca. Porque además lo que vale para mí no tiene que valer para el de al lado necesariamente. Sea en terapia, sea en alteraciones, sea en estímulos. Sí, hola, buenas tardes. Mira, era más que nada si nos podríais comentar un poquito sobre el tema endocrino de los niños con síndrome de Jacobsen, que parece que también tenga una afectación sobre ellos, y bueno, sobre todo sobre el tema de la hormona del crecimiento, ¿no? Porque normalmente pues también es una hormona que está en un nivel bajo. Si quieren explicar un poquito cómo... Yes. Do you want to? We published a paper also about 10 years ago on the short stature in children with Jacobsen syndrome. And we found that most children have short stature compared to their normal controls. And about half of those children had a deficiency in growth hormone. So I would definitely recommend that you have your child evaluated by a pediatric endocrinology specialist. And probably it's safe to give growth hormone just to get it back to normal levels if your child has decreased levels. Can I add something? Can I just add one last point? And then, sorry, I thought you finished. There are other hormone problems that might be present. And one in particular that should be assessed if it's not already is thyroid function. Because hypothyroidism can definitely cause cognitive impairments. And that's easily treated with replacement therapy. I agree with what Paul has told, and we also do growth hormone assessment
in 11q deleted children, and thyroid assessment. I think some children may have more important hormone defect due to the pituitary gland being small. This is one reason why I think it's important to have a normal curve of growth for Jacobsen syndrome patients. So, apart from the fact that it is better to assess hormones anyway, but from the curve, if you have the normal value for Jacobsen, as for any other child, you check if they grow according to the normal growing curves. Okay. Yo he leído hace tiempo un artículo de Paul que dice que no se le debe de dar a los niños del síndrome de Jacobsen la hormona del crecimiento porque puede estar relacionada con el cáncer y que habría que valorarlo. ¿Podrías explicarlo? Let me clarify that. So if your child has short stature but a normal growth hormone level, then I would not recommend growth hormone therapy because we don't know what having too much growth hormone could do to affect genes that might cause cancer. But I think, although I don't have proof of this, that if your child has low growth hormone levels, it would seem very reasonable to treat just to get the levels back to normal. That's the difference. Buenas tardes. Como fisioterapeuta Bobat retomo el tema de la hipotonía y mi pregunta es para la doctora Espinosa. Se ha dicho algo interesantísimo y es que los niños que pueden modificar el tono muscular y lo pueden mejorar, y se ha dicho algo muy interesante que es que lo hacemos a través de la motivación. Un niño motivado es un niño que puede modificar, igual que todos nosotros nos podemos preparar ahora para que dentro de un año corramos un maratón y podemos preparar nuestra musculatura para conseguir algo que ahora mismo en estos momentos sería inviable. Tenemos el caso además de Cosme que nos lo puede explicar. Desde este punto de vista que la motivación es importantísima, que los niños hay que buscar cuáles son sus centros de interés dentro de las terapias para sacar el mejor tono muscular, se ha comentado que es importante que practiquen deportes. Pero también es verdad que sabemos que hay deportes que crean muchas asimetrías y dismetrías que nos perjudican. ¿Nos podría asesorar un poquito más sobre qué deportes, dentro de que cada niño tiene que tener motivación por desarrollarlo, son más interesantes y a qué edades se introducen? Las actividades deportivas, nosotros la actividad reina y la actividad que siempre recomendamos es la natación. ¿Por qué? Porque la natación aporta coordinación, aporta mejoría en el proceso de apnea, en la respiración, mejora la capacidad respiratoria, mejora la capacidad cardiovascular, aporta destreza, fuerza, coordinación y tiene la ventaja de que no estamos manejándonos un poco sin el peso gravitacional del cuerpo. Y no favorece de esta forma las dismetrías, sino todo lo contrario. Tiene un fortalecimiento simétrico y es la actividad reina. Hay niños que no les gusta el agua, eso es inevitable. Entonces, ¿qué deporte recomendar a los niños que no les gusta nadar? Pues eso ya volvemos al apartado de individualizado.
Pero bueno, en general va a depender mucho de las habilidades motoras que tenga el niño en ese momento. Yo no voy a decir a los padres que le lleven a karate y a judo y a kung fu, a esas cosas marciales, si no parto de un niño que tenga un tono muscular para mantener adecuadas posturas, porque al final puede ser frustrante para él llevarle a una actividad donde no puede mantenerse a la pata coja y se va a caer al primer cambio al intentar desestabilizarle o al decirle que dé una patada. Entonces, no hay una forma específica de decir estos deportes para esta edad pueden estar bien y estos para la otra no. Simplemente deportes donde el niño se realice, donde haga actividad aeróbica, es muy importante, y donde el niño se sienta realizado. No hay pautas ni... La única prohibición o limitación es que partamos de una base física que podamos ejecutar ese deporte y que no sea frustrante para el niño. If I can add one thing, just as a great little story, there's a young man in the United States whose parents are very serious runners, so you may know about this. And this young man, Emmett, has actually run and completed marathons. Do I know him? Pardon? Do I know him? Emmett Collins? Yes. Yeah, they posted this on Facebook. And so I think a lot of this really comes from the motivation of the families and the parents. They're capable of doing amazing things. I must add one thing, that going to San Diego every other year, I have never seen a Jacobsen child who doesn't like swimming. Maybe there is some. Depends on the temperature of water. Maybe. Anyway... It's 20.5 degrees right now in San Diego. I looked this morning. It's a little cold. Sí, me parece que ya tenemos que ir cerrando un poco. Hola. Yo no sé realmente a quién hacerle exactamente la pregunta. La pregunta va un poco para todo, el que sepa lo que voy a preguntar, porque yo lo he oído, no tengo dudas de que ellos sean profesionales, pero es que lo he oído o lo he leído, pero no sé quién me lo ha dicho ni dónde lo he leído, no lo recuerdo. Entonces, una de las cosas que coinciden creo que en todos nuestros niños es el déficit de atención. Es un hándicap importantísimo a la hora del aprendizaje, porque todos los niños con déficit de atención le impide muchas veces, o sea, si tuvieran un poquito más de atención al aprendizaje, para los que tienen la capacidad de tenerlo, sería muchísimo más rápido, más efectivo, más productivo y más todo. He oído o he leído en algún sitio, aparte de que si existe una terapia recientemente descubierta y que tenga una eficacia impresionante, yo agradecería que me la dijeran, y yo creo que todo, que se usan fármacos, bien fármacos o homeopáticos, que tratan y a veces mejoran el déficit de atención. O sea, algunos saben si realmente... El doctor González Meneses, que probablemente sea el neurólogo que puede a lo mejor dar más tratamiento, o si alguno lo ha oído o... El trastorno por déficit de atención e hiperactividad últimamente tiene una enorme gama de tratamientos, todos basados básicamente... ¿Pero son efectivos? Depende. Un segundito. El trastorno por déficit de atención y hiperactividad es una entidad clínicamente definida, ¿verdad? No todo niño inquieto está afecto de trastorno por déficit de atención y hiperactividad, y esa es una de las principales causas de fracaso. Y no todos los chiquillos con retraso intelectual tienen trastorno por déficit de atención y hiperactividad o tienen déficit de atención. Y ahí la cuestión de la motivación es muy importante. Pero algunos chiquillos sí que tienen ambas circunstancias. Obviamente, si yo no tengo capacidad para atender lo que se me está diciendo, difícilmente voy a motivarme con esa cuestión. Y por tanto, ahí me pueden dar ustedes el fármaco que quieran, que si ustedes me están hablando de física cuántica, pues yo probablemente desconecte en un momento dado, ¿verdad? Y me dediqué a mirar mi entorno, y entonces me dirán, el doctor Meneses es hiperactivo, tiene un déficit atencional porque no presta atención a lo que estamos haciendo. Eso es un error que a veces ocurre en determinados colegios donde hay integración. El niño no tiene una discapacidad suficientemente importante y
intentamos enseñarle cosas que no es capaz de asimilar y por No, tanto se pero- aburre y mira a otra parte. Pero yo me refiero a Pero actividades que efectivamente- interesan, o sea, demostradas que Efectivamente interesan. existen diversos tratamientos. La mayoría de derivados son derivados anfetamínicos a dosis bajas, metilfenidato como tratamiento base y luego modificaciones sobre la molécula que en algunos casos funcionan o no. Hay algunos niños que tienen un componente psicótico importante y allí no suele funcionar, al revés, suele haber un empeoramiento. Si hay duda, lo que nosotros hacemos muchas veces, no en Jacobsen, pero sí en otros chicos, es probarlo. Probarlo además con tratamientos de duración corta, porque tienen una ventaja fundamental. Si me sienta mal, en 4 horas se le ha quitado el efecto. Si me sienta bien, me hace efecto, veo que me sienta, en 4 horas se me ha quitado el efecto, con lo cual se puede, digamos, probar de una manera un poco más interesante. Y un solo apunte, la homeopatía no es medicina. No sirve absolutamente para nada y es muy peligroso emplearla como tratamiento de ninguna cosa, salvo que queramos tratarnos con agua, que es su único principio activo. Sinceramente, tengo que decirlo porque tengo el absoluto convencimiento de este tipo de cuestión. Gracias. Y si cualquiera de ustedes determina cómo se fabrica un medicamento homeopático, es coger una gota de algo, diluirla en 1 millón de litros de agua y sacar de ahí una gota y eso dárselo a nuestro paciente. Eso no sirve absolutamente para nada más que para aligerarnos la cartera. There is something called placebo. That's right. Yo creo que si no hay alguna If I última can pregunta. add one thing, a lot of the children that I have followed have been treated for ADHD with various medications. And not surprisingly, the results are very mixed. There is nothing that obviously helps children with Jacobson syndrome for ADHD. Nothing specific, no? There may be, I think, small subsets that might respond to one type of medication versus another. But I don't think there's any magic bullet that cures ADHD in Jacobson syndrome or any other syndrome for that matter. One other thing on that topic, just in my own personal experience with patients with congenital heart disease, I see a lot of children that come to me needing clearance to take these medicines to make sure it's safe for their heart. And I just want to share a fascinating observation that I've made with these children that have the diagnosis of ADHD. Typically, it will be a child running around the room who doesn't listen to anything to their parents. And then what I do is I get down and face the child eye to eye. And they say, Jonathan, you need to sit down and you need to be quiet so I can listen to your heart. And guess what happens when I tell that to the child? They sit down and listen and be quiet. And guess what happens if you could see the face of the parents when that happens? I've never seen him act so well behaved in my life. So I know as a parent myself, we like to overprotect our children. But based on my own experience, one of the toughest things to do for a child, let alone a child with special needs, is to discipline them. I'm quite sorry, Professor, but I'm capable here. What's that? Just I'm very, sorry. very So short. I just think, at least in the Question. United States, I think Last ADHD question. is very, very overdiagnosed because it's easier for a pediatrician to say, "Oh, here, try some medicine," and that makes the parents happy, than doing the work of parenting. Yeah, but Professor, but it's not exactly the same to keep the attention focused. Oh, wait, for, now you're speaking English. What is that? In my opinion, it's not the same to keep the attention of the children focused for 1 hour or even for half an hour, but for 4 hours. So it's not the same to visit them, rather to... I'm not. Don't misinterpret what I'm saying. There are definitely children that have ADHD, and I trust my colleagues who are experts in this that half of your children have ADHD. So don't get me wrong about that. But again,
every child is different. And I just think in general, from my experience in the United States, where we're very drug happy and it's driven by agendas that aren't necessarily in the best interests of the children, I think ADHD is overdiagnosed and the treatments are not appropriate a lot of the time. That's all. Okay, so I think we have to end the discussion here. I want to thank all the members of the table